La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Somos El Doctor en Casa. Comenzamos el programa ahora y les quiero contar que hoy vamos a hablar de alergia y asma, o asma y alergia. Y la pregunta ¿es asma o es alergia? Esa es la pregunta del millón. Y vamos a hablar con la profesora doctora Perla Alcaraz, que es especialista en alergia, en asma e inmunología clínica, presidente de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología, profesor asistente de patologías médicas y clínicas y clínica médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Y veamos por favor la placa que tenemos al inicio del programa, como siempre, que dice que en ocasiones las alergias respiratorias pueden ir acompañadas de asma. Se estima que un 20% de la población paraguaya padece asma y se considera la enfermedad crónica respiratoria más frecuente en la infancia. Muchos no realizan un buen tratamiento y seguimiento de su enfermedad, lo que puede llevar a complicaciones, a mala calidad de vida, al ausentismo escolar y laboral. Incluso algo totalmente indeseable y la mayoría de las veces evitable, que es la muerte por asma. Entonces, no es un tema menor, es algo que hay que saber, pero lo que más llama la atención es el mal diagnóstico. Cuando una persona tiene asma y no la diagnostican así, dicen que es alergia, o al revés, es nada más que una alergia o es una alergia y no es asma. Qué importante es el diagnóstico certero, y de eso vamos a hablar con una especialista en el tema, la profesora doctora Perla Alcaraz, que ya está acá con nosotros. Hola doctora, bienvenida al programa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vivi? Encantada, como siempre, estar acá contigo, ¿verdad? Y hablando acerca de algo que a mí me encanta, que son las enfermedades alérgicas, las enfermedades respiratorias, y realmente es así como vos decís. Podés ser asmático y podés ser alérgico también al mismo tiempo, y el asma es muchas veces subdiagnosticado, así como se puso en el slide, ¿verdad? En la placa, y ese mal diagnóstico o subdiagnóstico lleva a un mal tratamiento. Entonces el paciente no lleva una buena calidad de vida, no puede hacer ejercicio, le molesta, tiene muchas crisis, muchas visitas a urgencias, y esas son cosas que realmente se pueden evitar, ¿verdad? La mortalidad por asma realmente es muy rara, pero existe, es totalmente, o la mayoría de las veces es algo que es evitable, pero sobre todo lo que más preocupa es el mal diagnóstico. Hoy en día el asma es considerada como un tabú todavía en nuestra población. Muchos médicos, médicos inclusive, ¿verdad?, no quieren decirle al paciente que tiene asma y le dicen que es bronquitis asmatiforme, es asma, o sea, es una alergia respiratoria nada más, y realmente es asma. O sea, ¿Y por qué no te quieren decir? Porque es como un tabú, como que el paciente y los padres como que se asustan al decirle a su hijo que tiene asma, ¿verdad? Sin embargo, si el paciente, si el niño tiene un buen diagnóstico, va a tener un buen tratamiento. Claro. Y cambia la vida del paciente asmático cuando es bien diagnosticado, ¿verdad? También, por supuesto, siempre hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Hay muchos estudios que hay que hacer, que seguramente vamos a ver a lo largo del programa qué se hace, qué no se hace para hacer el diagnóstico. Y ser asmático no excluye ser alérgico no excluye ser asmático. El asma en realidad es una enfermedad heterogénea, eso quiere decir que se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes grados de severidad. También es una enfermedad que puede ir y venir. De repente el paciente puede tener síntomas, puede tener chillido, puede tener sibilancias, pitidos, una temporada y después pasa y después vuelve a tener. O sea, es algo que viene y va, o puede ser de manera persistente. Esos síntomas de repente ya pueden volverse diarios y muy molestosos para el paciente, y necesitan ya un tratamiento de mantenimiento, un tratamiento ya controlador de la enfermedad.
Y vamos a seguir hablando de eso, doctora. Te interrumpo porque tenemos que hacer un pequeño corte y a la vuelta ya nos metemos de lleno en este tema que es súper interesante. Seguramente en tu casa alguien tiene asma o es alérgico o conoces a personas o tal vez vos. Entonces, qué bueno está el programa de hoy. No te muevas de ahí, volvemos ya. Muy bien, ahora sí nos metemos de lleno en nuestro tema y vamos por favor con este primer material. ¿Qué alergenos dan síntomas con mayor frecuencia? En países con clima subtropical como el nuestro, los ácaros del polvo doméstico son los principales causantes de síntomas alérgicos. También el epitelio o caspas de animales, principalmente perro y gato, los hongos y los pólenes. Pero ¿qué hace una persona? Porque en muchas casas hay gatos y no, la gente no tiene alergia a eso ni le molesta, ¿verdad? El polen está por ahí y no todo el mundo. ¿Qué hace? ¿Qué hace que uno haga el clic para la alergia? Bueno, generalmente hay una causa, uno ya viene con una carga genética, generalmente, a veces no, ¿verdad? Pero generalmente ya tiene familiares que son alérgicos, ya son riníticos, o sea, tienen alergias nasales, estornudan, asma, ¿verdad? Y con esa carga genética hay precipitantes ambientales, el estilo de vida, la exposición, ¿verdad?, a los contaminantes, a los alergenos, hacen que se desencadene eso y el paciente empiece a tener síntomas. Entonces, si hay una gran carga genética, tiene más predisposición, por supuesto. Pero si no hay tampoco de repente esas cuestiones medioambientales, podemos ver incluso saltos entre generaciones. El abuelo es asmático, es rinítico, el papá nada, y el nieto, por ejemplo, ya sale alérgico. Porque hoy en día cambió nuestro estilo de vida, hoy en día comemos cosas diferentes, respiramos diferente. Sí, el aire es diferente. El aire es diferente, está poluido, tenemos mucha contaminación, material particulado, estos incendios que tenemos, nuestros incendios forestales, los provocados, ¿verdad? Son todas cosas que van sumando. La quema, ¿verdad?, de basura. La quema de basura es algo que es muy preocupante y afecta en gran medida muchísimo a nuestros pacientes alérgicos. Tengo pacientes que realmente tienen vecinos que le queman la basura y mientras le quemen la basura ellos no están bien, ¿verdad? Y es un problema que es algo más cultural, ¿verdad? Sí. E incluso hay barrios con recolección de basura, igual la gente sigue quemando su basura. Sí. Es increíble. Después tenemos los incendios forestales, ¿verdad?, los descuidos de la gente que se va de excursión, deja su botella, que actúa como lupa, ¿verdad?, los campamentos, que las fogatas y sobre todo la gente que quema sus campos, ¿verdad?, que realmente parece que no nos va a afectar porque está a kilómetros, pero todo eso se traslada, que es algo que nosotros vemos y vemos casi todos los años, más o menos en septiembre, octubre, en esta época empiezan las quemazones. Ahora tenemos lluvia nomás y no estamos teniendo, pero en esta temporada solemos tener una gran afluencia de pacientes respiratorios justamente por el aumento de la contaminación ambiental. Quiero que nos expliques, doctora, por qué el tema de la quema de basuras o la quema de pastizales o lo que sea hace daño porque parece que el humo se va en un ratito, pero es como que quedan esas partículas que uno no ve, ¿verdad? Hay muchísimos tipos de contaminantes, ¿verdad? El material particulado son sustancias pequeñitas que pueden llegar al pulmón y hay de diferentes medidas, ¿verdad? 2,5, 10, ¿verdad? Y no solamente existe el material particulado, existe también el ozono y otros contaminantes que también se producen con estos incendios, que lo que hacen es irritar la vía aérea, ¿verdad? Y si tu paciente ya tiene de base una vía aérea inflamada, le sumas otra vez irritante y es un desastre, ¿verdad? Son pacientes que mientras siga esa contaminación, esas temporadas de quemazón que nosotros vemos en todos lados, el humo, no hace falta ni siquiera mirar los índices de calidad de aire, vos ves, ¿verdad? Sí. Esos pacientes no están bien. Y en esos casos, nosotros lo que solemos hacer es escalar en su tratamiento, porque el tratamiento en los pacientes
en muchos tipos de patologías. En los pacientes alérgicos también es tipo una escalerita. O sea, vos estás bien y bajás un escaloncito. Estás mal y vas subiendo. Entonces, en esa temporada nosotros tenemos que hacer ese escalamiento, digamos, del tratamiento de estos pacientes para que puedan estar bien. Y la gente que no es alérgica, lo mismo le hace daño aspirar eso. Así mismo, también justamente tenemos muchos pacientes que vienen en esa temporada pensando que son alérgicos y vos les haces la prueba y son negativas. Y realmente son pacientes que tienen síntomas respiratorios debido a la intoxicación del aire tan contaminado que existe. O sea, el que quema basura le está envenenando no solo al vecino, a sí mismo, a su familia, a sí mismo, a todos, ¿verdad? A los alérgicos, a los no alérgicos, a los niños, ¿verdad? Sí. Y un ejemplo nada más, ¿verdad? Que no solo la quema, sino también la contaminación por el diésel, por los contaminantes de los vehículos. Estudios existen, ¿verdad?, de que niños que viven sobre avenidas muy transitadas son más asmáticos y tienen menos control de sus síntomas que aquellos que viven unas cuadras un poquitito más separadas nomás. O sea, que realmente es algo que es muy importante y que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Tratar de mejorar la calidad de nuestro aire, que muchas veces está en nuestras propias manos, ¿verdad? Nosotros somos los que quemamos la basura, nosotros somos los que quemamos los campos, nosotros somos los que nos cuidamos nuestros bosques y somos imprudentes y dejamos que se produzcan estos incendios. Sí, ¿verdad? y somos los que no hacemos el servicio en nuestros autos y entonces queman. Así mismo, el filtro de combustible, hay que cuidar y tratar en lo posible de usar, yo sé que cada vez está más caro, ¿verdad? Combustible, pero los de mejor calidad contaminan menos. Claro. ¿Verdad? Entonces es todo, o sea, no es nada más decir el campo no tienen que quemar. Somos todo. Nosotros, soy yo que no tengo que quemar la basura, mi vecina, vos, o sea, todos tenemos que hacer algo. Y vos que ves que el otro hace, hay que también denunciar. tenés que denunciar. Hay que denunciar a la municipalidad y ellos vienen y le ponen una multa. Pero en serio, denuncien y así vamos a tratar por lo menos de mejorar este tema. La calidad de vida, la calidad del aire, ¿verdad? Que es uno de los factores, ¿verdad? Otro de los factores es el cambio en el estilo de vida. El sedentarismo, porque la obesidad infantil también es algo que aumentó muchísimo, sobre todo en la pandemia. Y el asma, hay un fenotipo de asma, un tipo de asma que está asociado a la obesidad. Y los pacientes que son obesos y asmáticos son de un control un poco más difícil que los que no lo son. Y los que practican ejercicio, que es algo altamente recomendado en los pacientes asmáticos que hagan ejercicio, andan mucho mejor, usan menos medicación, tienen menos crisis y tienen mejor calidad de vida. Otra cosa también que ha cambiado mucho es la alimentación. Sí. Hoy en día se habla de la microbiota. La microbiota son las bacterias, los bichitos que viven en nuestra piel, que viven en nuestra vía aérea, en nuestros intestinos, ¿verdad? Tenemos los que son buenos y los que son malos, ¿verdad? Y con todo lo que usamos, productos cutáneos, los que respiramos, lo que comemos, cambió eso. Entonces ya tenemos diferentes tipos de bacterias ya que van cambiando y van produciendo o llevando el balance dentro de nuestro cuerpo hacia la parte inflamatoria y de tipo alérgica. Sobre todo, por ejemplo, la parte pulmonar, la parte cutánea, incluso la parte digestiva, si hablamos de otro tipo de alergia, ¿verdad? Otra cosa que también el sedentarismo, la obesidad, la exposición a alergenos, ya hablamos, ¿verdad? Y la falta del diagnóstico adecuado, que es súper importante, ¿verdad? Acercarse no es normal. Porque he tenido pacientes que me dicen, ¿y qué hace cuando tu hija a la noche no puede respirar? Y se queda y está a ponernos las pilas. Claro, no es normal. Consultar, eso. no es normal. O sea, si hay un niño o un paciente adulto ya que corre y tose, le chilla al pecho, tiene que hace ejercicio, hace educación física y tiene que parar porque no puede, porque tose, porque le falta aire, le aprieta el pecho, eso no es normal. Ese paciente tiene que consultar. Probablemente puede ser que tenga broncoespasmo y si es bien diagnosticado, hay un tratamiento. Y si hay un tratamiento y se hace bien, el paciente puede llevar una vida normal, que ese es el objetivo de nosotros, ¿verdad? Claro. De lo que estamos en la medicina, ¿verdad? Que nuestro paciente tenga la calidad de vida lo más normal posible, con la menor cantidad de visitas a urgencias, porque el mal diagnóstico hace que no tenga un buen tratamiento y se hace un tratamiento cortito. Tiene crisis el paciente y solamente se le tratan las crisis.
y viene 5, 6 veces a la urgencia. Eso no puede ser tampoco, claro, ¿verdad? No es normal no, y hay que parar. No está bien, no claro. está bien. Si un paciente ya tuvo 4, 5, o sea, más de 3 episodios de broncoespasmo, chillido de pecho, presión así, que dice el pechito, el silbido ese, hay que consultar, porque a lo mejor ya está teniendo o sibilancia recurrente o ya tiene asma. Entonces hay que consultar, porque puede cambiar la calidad de vida de ese paciente. Eso que dicen, no, así, luego desde que nació ya es así y está, o sea, está mal. Está mal, no, hay que normalizar la enfermedad. Exacto. O sea, no es porque desde que nació él está así, no es así, no es normal y se tiene que tratar. Y tiene consecuencias si no se trata. ¿Por qué? Porque si el paciente es un niño que es hiperreactor, sus bronquios se le cierran, no se trata, siempre está con chillido, viene a la urgencia, se le trata un ratito, se va otra vez, viene, se le trata y se va. Con el tiempo, si eso no se trata, el asma se remodela, el pulmón cambia. No me digas. El pulmón cambia y con el tiempo se convierte en una nosotros decimos sobreposición, síndrome de sobreposición, EPOC asma. O sea, como se vuelve como un pulmón de un fumador y ya es más difícil de tratar. Ya no vas a tratar solamente con 1 o 2 aerosoles. Se transforma y se deteriora. Se deteriora la función pulmonar. De hecho, la función pulmonar con los años luego se deteriora, ¿verdad? Y en los pacientes que no son bien tratados, en los pacientes que fuman, en los pacientes que son expuestos a humo, en los pacientes que son expuestos a contaminantes laborales también que no se cuidan, en pacientes que de entrada, luego de chiquitito, bajo peso al nacer o tenían luego una función pulmonar disminuida, muchas veces la disminución de esa función pulmonar es mucho más aguda, mucho más rápida. Y con el tiempo llega a ser mucha sintomatología clínica y llega a producirse lo que te dije, ¿verdad? Que puede ser ya una sobreposición de un EPOC con el asma. Claro. Doctora, y en esta época, en estos 2 años que usamos tapabocas obligatoriamente y en todos los lugares, ¿se vio menos? Durante la pandemia prácticamente los virus respiratorios no circularon mucho, ¿verdad? Es más, se cerraron los consultorios, muchas medidas de evitación, ¿verdad? De barrera, ¿verdad? Y eso hizo que realmente bajen en esos años. Pero después, en el post, cuando volvimos a las clases, cuando volvimos a estar expuestos, como que nuestro sistema inmunológico no estuvo tan entrenado y se nos vino un montón de enfermedades respiratorias, niños sanos con neumonías feas, ¿verdad? Pero ya ahora por lo menos ya estamos saliendo de eso, ¿verdad? Ya estamos mejor y bueno, lo que nos queda es tratarnos bien, diagnosticarnos y no normalizar las enfermedades. Pregunto esto porque no sé si de repente mi vecina quema basura. Yo entonces puedo usar tapabocas para evitar que eso me haga daño y llamo a denunciar, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que sí. Cuando hay contaminación ambiental, cuando tenemos una calidad de aire fea, ¿verdad? Mala, realmente se recomienda al 100% el uso de tapabocas, ¿verdad? Es un filtro. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguidita. Bueno, continuamos hablando con la profesora doctora Perla Alcaraz sobre asma, alergia. Comenzamos a hablar de esto y obviamente una de las cosas importantes es la calidad del aire, que es lo que nos contaba la doctora en el bloque anterior. Y yo quiero mostrarles, hay una aplicación, o sea, en Twitter, para los que tengan Twitter, la doctora ya está siguiendo esto, se llama Aire Libre. Les voy a mostrar y ahí están todos los lugares y la calidad del aire. Es como un semáforo verde que está bien, amarillo que está más o menos y rojo obviamente que está mal. Es @coa de aire. Es muy simpático eso, pero es así. Y para que ustedes puedan ver, ahora por ejemplo está todo verde.
en Ayolas, en Suruí, en Luque, en San Roque, en Fernando de la Mora, zona sur, en La Una, sobre Petirosi, en Capiatá, Los Laureles, Benjamín Acebal, en diferentes lugares. Entonces acá pueden ver @Coan de Aire o Aire Libre, buscan en Twitter, no sé si tienen en alguna otra plataforma, pero ahí está, y entonces se puede ver la calidad del aire y es muy interesante. Ahí está. Ahí está, Aire Libre. Les recomiendo que tengan y que sigan esto porque de verdad ayuda muchísimo. Ayuda mucho a nuestros y pacientes. Y más aún a la gente que tiene problemas respiratorios. Así mismo. Para tener, porque ¿qué vas a hacer? Te pones el tapabocas, evitas salir al aire, o sea, hacer ejercicios al aire libre, te encerras en tu casa, usas filtros, usas aire acondicionado con filtros si podés, ¿verdad? Y por supuesto limpiar el filtro regularmente del aire acondicionado. Bueno, y ahora la pregunta, ¿es asma o es alergia? Ese es el material que tenemos. Vamos a ver, por favor. ¿Es asma o es alergia? Lo primero no excluye a lo segundo. El asma es una enfermedad con inflamación de la vía aérea, pudiendo ser de tipo alérgica. Cuando el paciente se expone al alergeno y desarrolla síntomas de asma, nos encontramos ante un paciente con cuadro de asma alérgica. El paciente alérgico generalmente es capaz de identificar el alergeno que le da síntomas y a través de las pruebas de alergia se puede determinar con precisión. Es así mismo, ¿verdad? Ser asmático no excluye ser alérgico, ¿verdad? El asma es una enfermedad heterogénea. La mayoría, la mayor parte de los pacientes que tienen asma de tipo alérgico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que sus síntomas son desencadenados posterior al enfrentamiento o a la exposición al alergeno que ya habíamos dicho que eran los ácaros del polvo, epitelio de perro, gato, cucarachas, hongos y pólenes, que son los principales, ¿verdad? Entonces, si uno tiene síntomas después de exponerse a eso, probablemente su asma es de tipo alérgico, ¿verdad? Y uno no excluye a lo otro y realmente puede ser también alérgico sin ser asmático. Sí. Porque puedes tener otros tipos de alergia. Pero si tenés asma y es desencadenada por un alergeno, es un asma alérgico. Pero puedes tener alergia respiratoria nasal, por ejemplo. Tener rinitis nomás, pero no tener asma. Entonces te chorrea la nariz, estornudás, te pica, estás así, tu ojo te molesta. Entonces tenés rinoconjuntivitis alérgica. O puedes tener alergias en la piel, ¿verdad? Entonces eso es alergia, no es asma, ¿verdad? Es dermatitis atópica. Y sí, realmente, principalmente el fenotipo de asma o tipo de asma más frecuente es el asma alérgico. Siempre hay paciente. ¿Hay alguna persona que pueda tener asma y que no sea alérgica también, existe, verdad? Existe también, existe. Por eso dije que el asma es una enfermedad heterogénea. En cuanto a causa, en cuanto a forma de presentación, en cuanto a severidad, ¿verdad? Y en cuanto a causa, que nosotros le decimos etiología, sí, está el asma alérgica. La gran proporción o el gran grueso de los pacientes que tienen asma de tipo alérgico. ¿Y cómo saber que es de tipo alérgico? Porque generalmente a veces se acompaña de rinitis, no siempre, ¿verdad? Pero puede acompañarse también de rinitis, también pudo haber tenido dermatitis atópica en la infancia y tiene antecedentes familiares también de alergia. Ahora, hay pacientes que tienen asma de inicio en el adulto, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de antecedente. Eso te iba a preguntar. De repente te puede aparecer el asma. Puede ser también asma, puede ser también de tipo alérgico, pero hay que excluir también otras causas, ¿verdad? Porque no todo lo que silba también o chilla es asma, ¿verdad? Claro. Pero si tenés eso, si desde chiquitito luego ya era lo alérgico, siempre luego faltaba a la escuela porque te chillaba el pecho. Caminar, te chilla el pecho. Hay mucho polvo, te hace estornudar, te pica tu ojo. Ese paciente tiene asma alérgico hasta demostrar lo contrario. Pero también existen los que tienen asma y no son alérgicos. Y vos le haces todas las pruebas y todas salen negativas, ¿verdad? Pero el tratamiento es el mismo tipo de tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento para el asma? Bueno, depende el asma, se clasifica en cuanto a persistencia de síntomas y en cuanto a severidad. Puede ser un asma intermitente, que es el asma en la cual se presentan los síntomas, no siempre, o sea, no todas las semanas, qué sé yo, una vez al mes,
qué sé yo, en mayo, después en julio, otra vez tuvo síntomas, y en periodo entre síntomas y síntomas el paciente es sano. Es un asma intermitente y hace su spray rescatador y ya está bien, ¿verdad? Es un asma intermitente leve. Se corrobora siempre con los métodos auxiliares de diagnóstico, que podemos hablar más tarde. Después están los pacientes que tienen asma persistente. Esos son pacientes que tienen síntomas más de 2 veces a la semana, tienen síntomas diarios. O sea, más de 2 veces a la semana tiene síntomas al correr, se agita, tose, le chilla, tiene síntomas a la noche. Ya son síntomas que necesitan ya un tratamiento prolongado, o sea, un tratamiento de mantenimiento. Y en cuanto a la severidad, están los que son síntomas leves, que tienen síntomas que enseguida mejoran con su salbutamol, y hay algunos que no, que necesitan mucho más medicación y aún así no mejoran. Entonces uno va subiendo los escalones del tratamiento del asma. Para el tratamiento del asma tenemos varias herramientas, ¿verdad? La historia del asma cambió cuando empezaron a hacerse los aerosoles, porque si empezamos a mirar la historia de cómo antes se trataba el asma, era de terror, ¿verdad? Había un papelito que se inhalaba, humo, así cosas raras que no mejoraban nada, ¿verdad? Y como es una enfermedad inflamatoria, cuando se empezaron a usar los corticoides inhalados, el paciente mejoró. Claro. Entonces no hay que tenerle miedo a los corticoides inhalados, que es algo que es muy común. Que tenemos miedo, o sea, los padres tienen miedo, ¿verdad? La palabra corticoide te da miedito, ¿verdad? Porque, los corticoides me van a engordar, el corticoide me da diabetes, presión alta. Puede darte, pero ¿cuándo? Cuando se te da de manera prolongada, a dosis altas y en forma descontrolada, claro. En forma descontrolada, porque hay gente que se siente mal y toma nomás le recetaron para sus crisis, entonces se siente mal nomás ya toma, y después te viene ya gordito, ya te viene con también hay enfermedades endocrinológicas debido a, del sistema de las hormonas, que le decimos endocrinológicas, que causan los corticoides, pero cuando se toman de manera muy desordenada, ¿verdad? Sin embargo, los corticoides que se usan para el asma, la mayoría de las veces no se necesita usar corticoides de vía oral todos los días. Se usan corticoides inhalados. La dosis de los corticoides inhalados son bajísimas. Cuando nosotros hablamos de corticoides orales, hablamos en miligramos, 50 miligramos. Cuando nosotros hablamos de corticoides inhalados, hablamos en microgramos. Y encima son tópicos. ¿Qué quiere decir eso? Solamente se queda en el lugar donde nosotros queremos. La absorción en todo el cuerpo, que nosotros decimos absorción sistémica, es bajísima. O sea que son seguros, funcionan donde tienen que funcionar, mejoran la inflamación, mejoran la enfermedad, no hay que tenerles miedo. Cuando está indicado, se tiene que usar. Por supuesto. Bueno, y ahora vamos con este siguiente material, por favor. ¿Cómo saber si una persona alérgica tiene asma? Lo que orienta hacia el diagnóstico de asma es, en primer lugar, la historia clínica. La persona con asma tiene una historia de episodios recurrentes de cuadros de obstrucción bronquial con síntomas de tos, falta de aire, opresión de pecho que mejoran con nebulizaciones o puff de broncodilatadores. Puede acompañarse de rinitis reconocida por congestión nasal, estornudos, rinorrea o chorreo de nariz, que si es alérgica se manifiesta posterior a la exposición con alergenos. Bueno, y esa era la pregunta, ¿verdad?, que hacíamos, el tema asma, alergia y cómo saber si una persona alérgica tiene asma. Bueno, obviamente recurriendo a un profesional especializado, como por ejemplo nuestra invitada. Sí, realmente la historia clínica nos orienta muchísimo, como ya habíamos dicho, ¿verdad? El paciente se da cuenta, o sea, te dice, doctora, yo sé que hay polvo acá, alguien removió algo porque empiezo a estornudar, porque me molesta y después ya me aprieta mi pecho. Bueno, la historia clínica es fundamental porque nos orienta hacia la causa de la enfermedad alérgica de nuestro paciente. Pero tenemos que confirmar, no nos podemos quedar solo con la historia clínica. Y se confirma con las pruebas de alergia, ¿verdad? Tenemos pruebas que son in vivo, que son las conocidas como prick test o pruebas cutáneas, que son las cuales se ponen las gotitas así reactivas en la piel y se le hacen unos pequeños pinchacitos en la dermis superficial. Si el paciente es alérgico, reproduce la inflamación en la piel y se forma como
como un pequeño abón, le decimos nosotros, que es como una picadura de mosquito. Se queda rojito, pica y se levanta. Se produce edema de la piel, o sea, agua, extravasación de agua, líquido en ese lugar, por eso se hincha y pica. Entonces, si uno es alérgico, ponele que le pusiste 12 reactivos, alérgico al 3, al 4, vos mirás que es 3 a 4 ácaro, entonces es positivo para el ácaro, ¿verdad? Entonces esa es una forma de demostrar, una prueba in vivo. Después están las pruebas in vitro. En las pruebas in vitro lo que determinan es la IgE específica. IgE, ¿qué es lo que es? IgE es la molécula de la alergia, es la que hace que uno reaccione. Hay una molécula en forma de I que se une a la célula. Vamos a poner que esta es una célula. Sí. Esta se une acá, ¿verdad? Y acá nuestra célula libera todo su contenido y eso hace que se inflame todo. Entonces, y esa molécula IgE nosotros podemos corroborar con las pruebas cutáneas y podemos pedir en sangre también. Y en sangre se pide a sí mismo, se puede pedir como IgE o también se le dice RAST, ¿verdad? También existen otras técnicas que son las de diagnóstico molecular que tenemos en Paraguay, la única en Sudamérica, que se hace acá, que trajo una clínica que mide. Que es la única en Sudamérica. La única en Sudamérica, sí, un avance para nuestra especialidad, sí. ¿Verdad? Y que no es mía, pero realmente mide 250 alergenos, ¿verdad? O sea, es fantástico. Solo que el precio de repente es un poquito más, y el diagnóstico es así, específicamente qué parte del alergeno te hace mal. Y muchas veces eso es importante porque muchas veces, sobre todo en alergia alimentaria, hay ciertas partes de las proteínas que si sos positiva a esa tenés pronóstico para hacer reacciones más graves, por ejemplo. Sin embargo, cuando vos pedís la molécula total nomás, vos sabés que es alérgica a eso, pero no específicamente no a qué partecita otra vez, porque es la molécula completa. Cuando estudiamos química hay una parte primaria, secundaria, estructura terciaria, ¿verdad? Y la terciaria tiene forma y esa formita a veces solamente en ese lugar uno es alérgico. Y eso nos da el diagnóstico molecular. Claro. O sea, son los diferentes tipos de diagnósticos. Entonces, pruebas in vivo, pruebas in vitro, ¿verdad? Y cada una tiene sus indicaciones. Química fue la única materia que no exoneré en el colegio. No sé si tuve que ir porque me costaba mucho. Pero bueno, ahora entendí cuando una buena profesora. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, seguimos hablando con nuestra invitada, la profesora doctora Perla Alcaraz, y ella se reía porque, bueno, es cierto lo que le dije, ¿verdad? En mi época, en el colegio, si vos tenías buenas notas, tenías un promedio, en esa época era hasta 10, un promedio 8, exonerabas. Entonces, en octubre ya terminabas el colegio. Yo siempre exoneraba todas las materias porque era buena alumna, pero la única materia que en sexto curso no pude exonerar era química, que tuve que hacer el examen final. Primera de mi vida que rendí examen final, qué nervio era eso, pero bueno, épocas pasadas. Pero ahora la doctora me dice, pero nosotros seguimos estudiando química. En ciencias básicas se estudia química. Claro. Y es súper importante porque cuando estamos en el colegio nos parece, ay, qué aburrido, no entendés ni para qué lo que estudias, esto no sirve. ¿Para qué? Claro. Esto no sirve para nada. Realmente sirve. Realmente sirve cuando uno hace la ciencia aplicada a lo que hace todos los días, realmente es maravilloso. O sea, yo soy medio nerd, pero cuando vos entendés lo que funciona, nosotros decimos fisiopatología, cómo funcionan las enfermedades, cómo funciona, te ayuda a saber por qué funciona así bien tu cuerpo, por qué funciona mal, por qué este medicamento es mejor para este y no para este otro. Claro. O sea, todo tiene su razón de ser y realmente hay que estudiar. Así mismo. Porque te sirve. Parece que no, pero realmente sirve. Por supuesto. Bueno, y ahora vamos a ver este otro material que habla pruebas para el diagnóstico de asma, porque como decía la doctora, lo que vimos hasta ahora era para alergia, no para asma. Vamos a ver, por favor.
Pruebas de diagnóstico del asma. Existen varias pruebas. La más importante es la espirometría con prueba al broncodilatador, que mide la función pulmonar basal, es decir, en reposo, realizando posteriormente una prueba con broncodilatadores y se evalúa si hubo cambios. La mejoría significativa posterior al uso del broncodilatador orienta bastante hacia el diagnóstico de asma, pero en ciertas ocasiones la espirometría puede ser normal, por lo cual se debe insistir en estudios para llegar al diagnóstico. Una prueba de provocación al ejercicio, manitol o metacolina, pueden ser de gran ayuda, pero no se encuentran disponibles en cualquier centro asistencial. Es así mismo, realmente para hacer el diagnóstico de asma no nos podemos quedar en la historia clínica nada más, ¿verdad? La historia clínica siempre nos orienta, pero hay varios diagnósticos diferenciales, como ya habíamos dicho. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Con la espirometría. La espirometría es básica para hacer el diagnóstico de asma. O sea, un paciente que dice ser asmático y no tiene una espirometría, es un paciente que no fue bien diagnosticado. O sea, si tiene asma, sí o sí, una espirometría. La espirometría lo que mide es los flujos y los volúmenes de aire que uno sopla a través de un tubito. Entonces, como vieron ahí un tubito que uno está soplando. Entonces, vos lo que soplás, por eso se llama espirometría forzada, porque haces con toda tu fuerza, metés aire y después soplás todo lo que podés a través de ese tubito y eso mide cuánto de aire vos soplaste en el primer segundo. Y eso nos da una idea, comparando esos valores con poblaciones de nuestra misma edad, de nuestro mismo sexo, de nuestra misma talla, de nuestra misma raza, si eso está bien o está por debajo de lo que tiene que estar. Y generalmente en el paciente asmático eso está por debajo. ¿Y para qué nos sirve lo que decía el broncodilatador? Porque cuando uno se hace el broncodilatador, lo que hace es abre sus bronquios, generalmente se usa el salbutamol, es lo que todo el mundo conoce, abre los bronquios, se abre la vía aérea. Entonces, ¿cómo va a salir el aire? Va a salir más rápido, va a salir más. Entonces, uno hace la curva, sopla y se ve que esos valores subieron. Entonces, vos tenés respuesta al broncodilatador. Tiene que mejorar un 12% o unos 200 ml post-broncodilatador para decir que es positivo al broncodilatador. Y el paciente asmático tiene ese patrón de espirometría. Después, eso si el paciente está en ese momento con algún proceso obstructivo. Pero como habíamos dicho, el asma puede estar bien, puede estar bien. Claro. Y si es un asma intermitente, vos podés tener una espirometría completamente normal, y lo mismo intercrisis, y es asmático igual. ¿Y ahí qué se hace? Ahí podés hacer prueba de provocación, ¿verdad? Si vos pensás que es un asma alérgico, podés provocarle, por ejemplo, con alergenos. No se hace acá, pero para saber nomás se hace, por ejemplo, se le nebuliza con ácaro y después ¡qué horror! Baja su función pulmonar. Es una forma de provocar. Otra forma de provocar es con el manitol, como dijimos, ¿verdad? También con metacolina también se puede hacer una provocación con metacolina. ¿Eso se le pone tipo suero, se le inyecta o cómo? No, se le hace respirar. Respirar. Respirar, eso produce hiperreactividad, se cierran los bronquios y ahí se ve que realmente cae la función pulmonar del paciente. Otra forma también de estudiarle es, sobre todo si el paciente tiene síntomas solo con ejercicio, es le haces espirometrías, primero basal en reposo, cuando hablamos de basal es que el paciente está en reposo. Le haces hacer ejercicio, le haces correr una cinta o le haces bicicleta, ¿verdad? Y vos vas cada 15 minutos, vos le vas haciendo una espirometría. Y en esos pacientes que tienen síntomas con ejercicio, baja su función pulmonar también. Y ahí vos decís, es asmático. Y le rescatás enseguida con su broncodilatador y sale, es asma. Otra forma es también la fracción expirada de óxido nítrico. Hablamos que habían diferentes tipos de, o sea, el asma heterogéneo y en algunos de ellos el asma tiene una inflamación muy específica de un tipo especial de células que se asocia a la alergia, que son los eosinófilos. Entonces, una inflamación eosinofílica. Entonces, lo que se mide es la fracción exhalada de óxido nítrico, que se ven en los pacientes que tienen esa inflamación eosinofílica. Entonces, vos le haces soplar al paciente y salen los valores de feno altos. Entonces, eso también nos orienta a que el paciente tiene un asma de tipo eosinofílica. Son diferentes formas de... Claro. Pero lo primero, como en el paciente que tiene presión alta, es le tomar la presión y le hacer su electro. Claro. Lo primero que tienen que hacer en el paciente asmático es la espirometría basal con broncodilatador.
¿Y qué pasa con estos pacientes que se van, le diagnostican, bueno, es asma, toma tu broncodilatador, pero nunca más se van al médico, compran nomás y chuchú, se ponen y siguen por la vida? ¿Qué les pasa? Y siguen mal. Seguramente que corren y tienen chillidos, seguramente que a la noche tienen síntomas, ¿verdad? Porque, y a veces vienen así, último estado, otra vez, después de 2 años le veo otra vez a tu paciente y después, viene el perro arrepentido. Y sí, así es. Y realmente, mala calidad de vida. Internaciones, visita a urgencias. El broncodilatador, ¿verdad? ¿Eso se puede usar a cualquier hora? ¿Qué cantidad? ¿Cada ratito en el día? ¿Cómo es? Y todo depende del tipo, o sea, de la severidad del asma, y depende de en qué momento esté el paciente, ¿verdad? Si es un paciente, actualmente no se recomienda más usar solamente salbutamol. Así, las guías de antes decían, asma intermitente leve, usar salbutamol nomás. Sí. Ahora ya no. ¿Qué se hace? Porque se sabe que el asma es una enfermedad inflamatoria. Entonces, sí o sí tiene que ser una combinación con un corticoide inhalado, con un antiinflamatorio, y el antiinflamatorio es el corticoide inhalado, que como te dije, no se absorbe casi, se va solo en la vía aérea. Entonces, cada vez que se sienta mal, usa la combinación, ya no se usa solo. ¿Cuándo puedes usar solo salbutamol? Cuando vos ya tenés de base un tratamiento de mantenimiento y vos ya tenés tu antiinflamatorio, que son los pacientes ya que tienen un asma persistente y ya tienen su tratamiento de mantenimiento y de repente tienen su crisis, tienen su momento de chillido y pim, pim, se pone su salbutamol. ¿Y con qué frecuencia? Y eso también depende. Si es un paciente estable, va a usar muy pocas veces. Si es un paciente que está en crisis o en exacerbaciones, porque la asma va a estar bien y va a tener momentos en que va a tener crisis. Tu crisis vas a tener porque entraste, qué sé yo, sos muy alérgico y entraste en un depósito con polvo, o te agarró influenza, o te agarró alguna virosis y te precipitó tu exacerbación y está con tu crisis. En ese momento vas a usar, incluso en el rescate se hace así 2 a 4, incluso a 10 veces, 10 puffs, dependiendo del peso, se puede llegar a hacer si el paciente está muy grave. Pero lo habitual en el rescate es hacer 2 a 4 puffs cada 15 minutos 3 veces y después se reevalúa en la urgencia. Y ahí se va espaciando. Por eso depende de cada paciente. Claro. Bueno, y tenemos otro material, por favor, a ver si compartimos. Tener un plan de acción para el asma es algo realmente útil y que ayuda a orientar el automanejo. Solicíteselo a su médico tratante. En caso de crisis, se recomienda la utilización de los medicamentos de rescate. El más utilizado es el salbutamol. Si lo usa con mucha frecuencia, probablemente necesite agregar otra medicación para mantener el control del asma, por lo que se debe consultar. Realmente el plan de acción para un paciente asmático es súper importante, porque muchas veces nosotros no estamos queriendo promover la automedicación, pero sí el automanejo y la educación del paciente asmático, porque muchas veces el paciente se va a despertar de madrugada o le va a ver a su hijo que está con mucho chillido, ¿verdad? Nosotros le decimos, se le hunde acá. O sea, hay uso de músculos respiratorios, está respirando, tiene tiraje, nosotros le decimos eso. Cuando el paciente ya no puede respirar, empieza a usar músculos respiratorios que no se usan normalmente. Uno ve que acá se le hunde acá entre las costillitas, ¿verdad? Esto es tiraje y es porque está teniendo un broncoespasmo. Entonces, ahí sí uno tiene un plan de acción para las crisis, entonces uno sigue. Por lo menos te ponen así, bueno, hace 2 puffs cada 15 minutos, 3 veces, después cada 4 veces hasta llegar a la urgencia. Tenés que saber qué hacer. Claro. Porque no vas a tener disponible 24 horas a tu lado un médico. Y el asma se puede exacerbar en cualquier momento. Entonces, para eso es muy importante el plan de automanejo. Incluso existe una ley del semáforo, ¿verdad? Rojo, amarillo, verde, donde el paciente puede medir incluso en cierta forma su función pulmonar a través de algo que se llama pico flujo, ¿verdad? Que realmente yo hasta ahora no pude conseguir con ningún paciente, no me hacen caso. Se consigue el pico flujo y el paciente sopla y ahí sabe si bajó la función de su pulmón. ¿Y de acuerdo? ¿Por qué lo hacen? Y hay que comprar primero. Y después hay que educarle también al paciente y tiene también sus detalles, ¿verdad? Entonces de repente algunos no quieren hacer tanto.
Pero también es algo válido y que ayuda muchísimo, sobre todo a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Que al final esa es la idea. Esa es la idea. O sea, un paciente asmático es difícil que se cure, ¿verdad? Curación no se promete, luego se promete un buen mantenimiento, que no tenga crisis la mayoría de las veces, por lo menos. Y que, por ejemplo, como al principio se dijo, ausentismo escolar en los niños pequeños, muchísimo ausentismo escolar. Los niños faltan muchísimo, cada rato están con su crisis, cada rato están con su salbutamol, no pueden irse. Y ahora con el COVID, luego ni pueden, ni por su rinitis, porque le chorrea, porque estornuda, ya le mandan a su casa. O sea, por todo eso siempre hay que tratar de mantener el control, mantenerle a raya a las alergias. Qué interesante todo esto. Tenemos que hacer un pequeño corte que volvemos, pero así rapidísimo. Bueno, estamos en la parte final del programa, pero ustedes escribieron, enviaron sus preguntas y vamos con esas preguntas para nuestra invitada. ¿Las mujeres embarazadas pueden recibir inmunoterapia? Las mujeres embarazadas que están recibiendo inmunoterapia de manera regular, con un buen control con su inmunoterapia, pueden seguir manteniendo su dosis de mantenimiento. Ahora, las mujeres que son diagnosticadas, o sea, tienen alergia positiva por el método que sea que se le haya diagnosticado, no pueden iniciar inmunoterapia en el embarazo. Pero sí, ya las que están en mantenimiento, ya que llegaron a cierta dosis y están bien controladas con su inmunoterapia, sí pueden seguir. Perfecto. Vamos con otra preguntita. ¿Una alergia puede curarse o es permanente? Y depende del tipo de alergia que sea. Existen alergias, por ejemplo, las alergias alimentarias en los niños pequeños que se curan. La APLB, que es la alergia a la proteína de la leche de vaca, generalmente se cura. La alergia al huevo también, ¿verdad? Sin embargo, la alergia en los adultos, la alergia a los mariscos, al maní, generalmente ya no se curan. El asma se controla. La dermatitis atópica puede llegar a curarse alguna vez, pero la mayoría se cura en realidad. El 80% se cura, ya no llega a la edad adulta, pero hay un porcentaje también y cada vez mayor de adultos con dermatitis atópica también. El asma se controla. Perfecto. Otra preguntita. ¿Las personas asmáticas pueden hacer ejercicio o practicar deportes? Deberían de hacer. Es una recomendación fuerte hacer deporte y ejercicios para los pacientes asmáticos. O sea, no pueden hacer deportes si no están bien controlados, ¿verdad? Si están en crisis no pueden hacer y tienen que esperar. Pero el paciente que es asmático debe hacer ejercicio regularmente. Para eso tiene que estar controlado. Para eso tiene que consultar, tiene que tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento y empezar ya a entrenar. Me encanta. Perfecto. Bueno, doctora, se acabó nuestro programa. Quiero agradecerte tu presencia, como siempre, que venís y nos explicás también. Hasta la clase de química, entendido. Gracias, muchas gracias. A vos, Vivi. Yo siempre encantada. Cuando quieras, vos sabés que me encanta venir a hablar contigo, me divierto muchísimo en tu programa. Gracias, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.